le vas a preguntar a tu hijo qué hiciste, qué dijo papá, qué podías o no podías hacer, y vos vas a tratar de ver cuánto él había entendido de la regla. Porque los niños no siempre están atentos, sus mentes divagan más, a veces no entienden todo lo que nosotros les explicamos, entonces necesitamos asegurarnos que ellos puedan ir entendiendo esas normas. Tercero, no les des a los niños demasiadas reglas. La primera etapa especialmente, vos lo que querés es establecer un principio de autoridad. Vos querés que ellos reconozcan que ellos no deciden, sino que papá decide. Pero al principio, para poder establecer eso, tenés que elegir pocas reglas, pero mantenerlas de forma estricta. Es mejor pocas reglas que se obedecen que muchas reglas que son flexibles. Las reglas tienen que ser puestas para que se obedezcan y entonces lo que vos necesitas es tener menos reglas y que esas reglas sean claras y que sean obedecidas. Próximo, no pongas reglas que no puedan cumplir. No pongas reglas que no puedan cumplir. A veces hay cosas que nos gustaría que pasen, pero sería difícil, ¿no? Por ejemplo, vos tenés a tu hijo y vos querés que tu hijo esté en la reunión con todos escuchando. Y sería bueno, ¿no?, que tu hijo esté ahí mirando siempre para adelante, escuchando al predicador y tomando nota de toda la predicación. Pero tiene 3 años, no lo puede hacer. Entonces vos tenés que adaptar tus reglas a las condiciones de tu hijo. A veces son condiciones que tienen que ver con su edad, otras veces con sus rutinas, con su cansancio, con lo que sea. Pero las reglas que le llevan más allá de lo que él naturalmente podría, le van a desalentar. Entonces vos tenés que pensar, ¿estas reglas la puede cumplir o no? Próximo, no cambies constantemente las reglas o los límites. Los niños necesitan orden y ellos se acostumbran a la forma que vos les estableces. Entonces, lo que vos tenés que tratar es de crear un ambiente predecible para ellos. Ellos ya saben lo que viene, ya saben cómo se manejan. Entonces, las reglas tienen que mantenerse por mucho tiempo, a largo plazo. Ahí cuando nosotros estamos cambiando las reglas todo el tiempo, eso va a generar mucha tensión. Entonces, por ejemplo, es todo un desafío mantener la alimentación de nuestros hijos de una forma ordenada, ¿no? Porque a veces vamos a otros lugares, le ofrecen otras cosas, tienen abuelos, ¿no es cierto?, que los quieren consentir. Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo van a ser las reglas que vamos a poner? Porque las reglas tenemos que mantenerlas. Y tal vez las reglas pueden tener días, horarios, situaciones especiales, pero tienen que ser consistentes. No podemos romper las reglas, porque lo que nuestros niños necesitan es consistencia. Así que, no sé, si nuestros niños no toman gaseosa en ninguno de los contextos. No importa que en el cumpleañito estén todos los niños tomando gaseosa. Si esa fue nuestra regla, entonces ellos entienden, esto no se puede. Y entonces ellos mismos obedecen esa regla y vos la ayudás a vivirlo, ¿no? Pero la regla tiene que mantenerse y tiene que mantenerse en todos los ámbitos. Próximo, no hagas reglas arbitrarias de forma frecuente. Mira, uno puede hacer reglas arbitrarias. ¿Por qué? Especialmente en la primera etapa, lo que vos querés es crear la conciencia de autoridad. Entonces yo, por ejemplo, tengo un amigo que me contaba, cuando yo tuve a mi primera hijita, me decía, las reglas vos las decidís, ¿dónde las pones? Yo en casa, me decía, puse en el piso de la cocina una cinta en el piso, y la regla era que los niños no podían cruzar esa cinta para el otro lado. Por ejemplo, en nuestra casa, una regla era, los niños no pueden sacar los libros de la biblioteca. Nosotros tenemos una biblioteca que llega hasta el piso. Y entonces había libros
en todos los estantes, y la regla es, no pueden sacar los libros. Porque eran chiquitos, gateaban, ¿no es cierto? Iban a romper los libros. Entonces, bueno, pusimos una regla. Uno puede decidir qué reglas poner. Uno puede decidir reglas en cuanto a qué pueden usar, qué no, cuánto, cómo. Uno lo decide. Ahora, las reglas son más efectivas cuando tienen atrás principios que las sostienen. O sea, la regla, por ejemplo, de cuidar, de no tocar los libros, yo podría conectar esa regla con un principio de mayordomía. El Señor nos dio estos libros, tenemos que cuidarlos. Cuando crezcas y aprendas a pasar las hojas sin romperlas, vas a poder usarlos. Hasta ese día vos no los puedes tocar. Entonces, hay una regla y hay un principio bíblico de buena administración, mayordomía, que sostiene esa regla. Ahora, hay otras reglas que no necesitan un principio bíblico, que pueden ser solamente por una cuestión de función, para que el hogar esté más ordenado. Entonces, distribuimos tareas y vos haces los lunes esto, vos los martes aquello, puedo hacer lo que quiero. Yo como papá tengo la autoridad para establecer las reglas en la casa. Pero hay reglas que son reglas que hacen al funcionamiento, pero que no responden a principios bíblicos. Las mejores reglas, los mejores límites que ponemos en casa son los que están sostenidos por principios. Algunos pueden ser arbitrarios, pero no tienen que ser demasiados. Para que el niño no perciba que el padre tiene la libertad para usar su autoridad como quiere. Lo que los niños tienen que ver es que el papá también está bajo autoridad. El papá solo representa autoridad, no es autoridad. El papá no es el dueño de esta casa. El papá es la persona que Dios colocó en la casa para que la autoridad de Dios gobierne esta casa. Entonces, el papá tiene que reflejar que él está sujeto a autoridad. Él no puede hacer lo que quiere, no puede decidir lo que quiere. Él tiene que obedecer. Por ejemplo, cuando uno va a disciplinar a su hijo, y hablábamos de la vara de la corrección, el papá tiene que mostrar a su hijo que él no decide cuándo disciplinar o no a su hijo. Dios le dice a este hombre que él tiene que disciplinar a su hijo cada vez que su hijo muestra necedad. Entonces el papá está bajo la autoridad de Dios. Entonces el papá está obligado a hacerlo. Y entonces cuando el papá le habla al hijo, le dice, mira, yo te amo, pero Dios me dice a mí que tengo que hacer esto. Y Dios te dice a vos que tenés que obedecer a tu papá. Entonces todos obedecemos a Dios. Él gobierna esta casa. Las reglas las pone Dios en los principios y papá las administra para la vida de este hogar. Entonces eso es lo que queremos reflejar. No que el papá pueda hacer lo que quiere y decir lo que quiere porque es el dictador del hogar. Él no lo es. Entonces, las reglas a veces pueden parecer arbitrarias porque es para el funcionamiento, pero la mayoría tienen que tener estos principios que les sostienen. Próximo, recuerda que las reglas y los límites son para el bien de tus hijos. Yo les explicaba recién que a veces reglas suena como restricción y asumimos que restricción es algo malo. En el mundo allá afuera, en el mundo de la psicología moderna, los niños más bien son puros, sanos y buenos, y es el contexto el que los corrompe. Entonces, cuanto más invadimos al niño, más mal le hacemos. Tenemos que dejar que el niño se exprese, ¿no? Entonces está toda esta idea de la crianza respetuosa. Entonces el niño es visto como un individuo que tiene que expresar sus gustos, sus deseos, sus planes. Entonces el niño es librado a sus propias decisiones. La Biblia no nos dice esto. Cuando dice que tenemos que criarle en disciplina y amonestación del Señor, lo que está diciendo es, el niño necesita que vos le digas lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer, lo que tiene que creer, lo que tiene que practicar, porque él tiene que ser formado con la instrucción bíblica. A medida que el niño va creciendo, esos pensamientos, tu mente es que se conviertan en convicciones personales, pero no están naturalmente en el corazón. No van a surgir del niño, tienen que ser implantadas en el corazón y después ser acompañadas y alentadas. Entonces vos le estás diciendo lo que tiene que pensar y después
ese pensamiento se vuelve propio y vos lo empezás a alentar y él lo toma como una convicción, pero no está en su propia mente. Entonces, ponerle límites y reglas es parte de la tarea de un papá que va a guiar a su hijo. Ahora, los papás pueden decidir dónde ponerlas a esas reglas y no todas las familias tienen que ponerlo en el mismo lugar. Esto es algo que tenemos que también aceptar entre todos. Puede ser que en mi casa mis hijos no se pueden trepar arriba de la silla, los niños pequeños, y en otra casa sí se pueden trepar arriba de la silla. ¿Es más piadosa la familia donde todos los hijos están sentados en la silla y nadie se puede parar arriba de la silla? No. El papá es el que va a decidir, no hay ningún versículo que diga no os pararéis arriba de las sillas. El papá tiene que hacer funcionar la casa como él quiere. Si el papá le deja al hijo pintar la pared y la pinta de negro, ¿no es cierto? Y le dice, mira, te doy tiza y vos puedes dibujar y va a ser hermoso que te expreses. Bien, el papá lo puede hacer. Si un papá dice, no, las paredes tienen que estar limpias, así que nadie pinta las paredes. Y si la pinta, lo voy a corregir. Pero una cosa u otra no muestra fidelidad o infidelidad en la paternidad. Pero lo que sí mostraría, si un padre dice, no, yo a mi hijo le dejo hacer lo que quiera, esa es mi regla. Entonces, él está siendo infiel en su paternidad porque el niño necesita límites y reglas. Ahora, el límite puede ser no subirse a la silla o puede ser no colgarse del ventilador, por ejemplo. Pero en algún momento hay que ponerle un límite, ¿sí? El niño no tiene autonomía, tiene que tener límites, pero el padre decide dónde los pone a los límites. Por ejemplo, un padre, no sé, viene una familia y un padre viene muy preocupado y me dice, hay un hermano de la iglesia que le deja a su hijo leer Harry Potter. Y eso, ¿no es cierto?, es algo que tiene brujos, que hacen cosas, ¿no es cierto? Esto es totalmente contrario a la escritura. Y sí, yo no le dejaría a mi hijo leer Harry Potter, pero no porque haya una regla en la Biblia que dice que no se puede leer Harry Potter, sino porque yo veo un principio en la Biblia y aplico ese principio a esa regla. Ahora, hay un padre fiel que también usa los mismos principios, pero él los aplica con reglas distintas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de un papá que decía, tengo un hijo que no me gusta que lea Harry Potter porque le va a hacer mal, yo preferiría que lea El Señor de los Anillos. Entonces digo, bueno, me parece bien tu criterio, pero habría que mover la línea un poquito más. Yo preferiría que mi hijo lea biografías de misioneros, pero no le puedo imponer eso a todas las familias de la iglesia. Si un papá le deja a su hijo leer Harry Potter, eso es una decisión que se tiene que tomar en esa familia. Yo le puedo advertir, pero él es responsable por esas decisiones, ¿sí? Entonces, cada familia tiene que decidir dónde pone los límites en algunas cosas. Hay otras cosas, por ejemplo, si un papá le deja a su hijo, no sé, decir malas palabras, decir insultos, entonces ahí sí intervenimos. Y decimos, mira, acá Efesios capítulo 4 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El papá está pecando al dejarle al hijo que diga malas palabras. Pero dejar al hijo que mire Harry Potter no es un principio tan claro y determinante como para confrontar. Sí le puedo advertir, le puedo decir lo que nosotros hacemos, los criterios que tenemos, pero tenemos que tener cuidado de no juzgarnos por dónde estamos poniendo cada uno de los límites, porque puede variar de familia en familia. En una familia los hijos se paran arriba de la silla, en otra familia no. Pero bueno, o sea, cada familia tiene que decidir dónde ponerlos. Próximo, no pongas reglas que sabes que no vas a poder mantener y asegurarte que se cumplan. No pongas reglas que sabes que no vas a poder mantener. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos reglas, tenemos que tener en mente que va a haber situaciones que van a ser más difíciles de proteger esas reglas. Entonces, tengo que tener en cuenta esas situaciones porque yo voy a mantener estas reglas como reglas que se tienen que cumplir. Lo próximo, espera y demuestra esperar la obediencia inmediata. Tus hijos tienen que aprender que tus reglas
tienen la expectativa de la obediencia inmediata. Te digo, una de las cosas que hacen los papás mal es decir, no me hagas contar hasta 3. A la 1, esa fue la primera, ahí va la segunda. Una más y te viene. ¿Por qué contar hasta 3? Si hubo rebeldía, la primera vez ya fue un acto de rebeldía. Ya hubo necedad expresada. Entonces no hace falta esperar hasta la tercera. Lo que hace falta es ejercitar la disciplina inmediata. Y vos vas creando esta cultura, ¿no? Si tu hijo sabe que tiene 3 chances, entonces se relaja hasta que venga la tercera. Si vos le enseñás que vos esperás que la primera se obedezca, eso se aprende también y entienden, no tengo margen. Es la regla y se cumple, o si no ya sé lo que viene, vienen las consecuencias. Entonces, no usamos amenazas, lo que usamos es la disciplina bíblica. No estamos dilatando, advirtiendo, señalando, sino que estamos marcando límites claros y disciplinando cuando esos límites se rompen. Cuando se rompen las reglas, ahí viene la disciplina que el niño necesita. No sé si ya has creado una convicción en cuanto al uso de la vara para la disciplina física. Si no es así, hay varios textos que te podría citar. Es Proverbios 13:24, 22:15, 23:13 y 14, 29:15. Proverbios 13:24, 22:15, 23:13 y 14 y 29:15. Todos estos proverbios muestran de forma muy consistente el diseño de Dios para la corrección y el uso de la corrección física. La razón de la corrección física no es hacer daño al niño, todo lo contrario. Tal vez alguno de ustedes creció en un hogar que no conocía al Señor y ustedes vieron cómo sus padres usaron mal la corrección física. Era cuando explotaban y agarraban cualquier cosa que tenían a la mano para tirártela o para pegarte de una forma que te lastimaba. Y que no era un acto de amor, sino que era un acto de enojo porque sus intereses se habían puesto en riesgo. Entonces, todo eso no es la disciplina que Dios nos da nos guía cuando dice que tenemos que usar la vara de la corrección. La disciplina física que Dios aprueba es la disciplina que es el resultado del amor y que es controlada por el amor y que es llevada a cabo en un contexto de amor. Y entonces la disciplina genera dolor, pero ese dolor es un dolor correctivo. En estos niños pequeños, el aprendizaje, el Señor le dio el oído de acá arriba para escuchar y le dio otro oído que está atrás para escuchar de otra manera. Es la forma de entender las consecuencias del pecado de una manera muy tangible, muy práctica. En esta primera etapa él no entiende los conceptos abstractos, entiende los conceptos concretos. Y lo que este niño entiende es desobediencia, dolor. Hace esa primera relación. Y lo que vos le estás enseñando es, en este mundo Dios gobierna. Y uno lo desobedece a Dios y va a haber consecuencias de eso. Lo que vos le estás enseñando es las primeras lecciones para que él entienda la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios. Y que entienda la consecuencia eterna del pecado, el infierno por su pecado. ¿Cómo lo va a entender? Solamente teóricamente, la disciplina física es su forma práctica de reconocer lo que es el pecado y lo que el pecado trae. Y entender el principio de autoridad. Yo no gobierno esta casa o este mundo, lo gobierna Dios. Entonces, la corrección física es un principio bíblico. Ahí en Proverbios 29:15, les voy a leer este versículo, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La madre piensa que está haciéndole un bien, que su hijo lo va a amar, porque ella nunca le dio chas. Y el proverbio advierte, un día ese niño va a traerle mucha vergüenza a esta madre, que ella fue la causante de lo que el pecado produjo después en él. Entonces, fíjate, la vara
y la corrección dan sabiduría. No solo el dolor físico, sino que fíjate que acá el proverbio conecta el dolor con la instrucción y la sabiduría, el conocimiento de Dios. Una corrección bíblica es una corrección que está conectada a la instrucción. Entonces, de forma práctica, cuando mis hijitos desobedecen, yo los llevo a un lugar privado, al baño, y los siento en mis rodillas y les pregunto, ¿qué hiciste? Ellos me explican lo que hicieron. ¿Qué dijo papá? Ellos me explican lo que papá le había dicho. ¿Qué mereces? Ellos me van a decir un chas-chas. Chas-chas decimos nosotros. Entonces, la corrección tiene un lugar de instrucción previa. Esa conversación antes de la disciplina. Después de la disciplina, hay un momento de conversación con el hijo también, en donde volvemos a hablar del principio, donde yo le hablo acerca del pecado, le hablo acerca de, le digo a mi hijo, esta disciplina te va a ayudar a entender lo que el pecado hace, pero tenés que saber de que el único que puede cambiar tu corazón y salvarte del pecado es Cristo. Le pregunto a él me lo dice, yo se lo afirmo. Oramos, lo guío que él pueda orar. Hay un tiempo de instrucción. Entonces, no es, me hizo enojar, entonces le pegué para que deje de hacer lo que estaba haciendo. Es otra cosa la disciplina bíblica. La disciplina bíblica tiene en el corazón la instrucción. El dolor es solamente un pequeño elemento. La instrucción es lo que va a traer el fruto real y permanente. Entonces, yo estoy hablando con mi hijo sobre eso. Lo próximo, corrige con consistencia. Corrige con consistencia. Entonces, tenés que corregir cada vez este pecado. Esto tiene sus desafíos. Ahí llega el momento del almuerzo, se sienta mi hijita ahí de 1 año y medio y le damos de comer y no quiere la comida. Y claro, bueno, la crianza respetuosa diría, déjenlo, el niño decide qué comer, cuándo comer, cuánto comer, él es el amo, ¿no? Y en casa no. Nosotros decidimos cuándo come, qué come, cuánto come, lo evaluamos, pero la decisión la tomamos. Así que tenés que comer por lo menos 3 bocados de esa remolacha que no te gusta. Así que tiene que comer, no lo va a comer. Entonces está desobedeciendo, muestra la necedad de su corazón, quiere gobernar la casa, así que la saco de la sillita, la llevo al baño, hacemos todo el proceso que recién le expliqué, le di el chachás, vuelta a la sillita. Agarro de nuevo la cucharita y le voy a dar. No quiere. Todo el proceso de nuevo, vuelta al baño. Estábamos hablando con Julián y Lili y les contaba que Lisi rompió todos los récords. Hasta Josi tuvo 8 idas al baño, una detrás de la otra, hasta que al final comió lo que le estaba dando. Muchas veces lo discipliné, pero el récord fueron 8, de que él se mantuvo. Pero al final, bueno, aceptó. Lizzy creo que fueron como 14. Una tras de la otra, hasta que al final aceptó la comida que le estábamos dando. Pero el principio es este. Si una vez estuvo mal lo que hizo, la segunda también estuvo mal y la tercera también estuvo mal cada vez. Tiene que ser disciplinado cada vez de la misma manera, de manera consistente. Uno de los problemas en la disciplina es que no somos consistentes. Un día los castigamos con mucho ímpetu porque, claro, nos afectó y otro día lo dejamos pasar porque, bueno, estamos apurados. Entonces no tenemos tiempo de hacer todo el proceso de la disciplina. Y entonces eso genera confusión y no permite afirmar el corazón del niño en la disciplina bíblica. Entonces, lo que necesitas es ponerlo como una prioridad. Estés donde estés, estás en la iglesia, estás visitando a alguien, estás en tu casa, tenés que mantener consistencia con la disciplina y la forma. Voy manejando en el auto y necesito la disciplina, paro, voy atrás, agarro a mi hijo y le doy disciplina en el auto. Usualmente busco un lugar privado, ¿no es cierto?, en el baño para no exponerlos delante de los demás hijos. Pero la situación es esta, la disciplina tiene que ser consistente o no estamos pudiendo
comunicar por qué hay reglas y cómo funciona ese hogar. Lo próximo, tenés que corregir con suficiente severidad como para que se den cuenta que no les conviene volver a desobedecer. Ese es uno de los principios, ¿no es cierto?, de la disciplina. Él tiene que darse cuenta del dolor que produce. Entonces no es solamente una mecánica, bueno, lo llevo al baño, le doy una chachacita y vuelve. Tiene que doler. Ahora, no va a lastimar, tengo que usar un elemento que no lastime, o sea, tiene que ser una maderita ancha para que no lastime. No voy a dar con mucha fuerza, dependiendo de la edad que tienen mis hijos, es la fuerza que puedo usar, pero tiene que ser suficiente como para que ellos lo sientan y lo vean. Y el último, tenemos que corregir con un corazón de amor. Recién hablaba con una mamá y me hablaba de cómo ella se dio cuenta con el paso del tiempo que esto fue algo que faltó en muchos de los momentos de la disciplina, y yo soy confrontado con esto también. Y quiero decir esto, vos no estás preparado para disciplinar hasta que no hayas superado el momento de frustración y de enojo que a veces está relacionado con la desobediencia. Porque la disciplina no es un acto de revancha, la disciplina no es un acto de tratar de frenar la situación para poder seguir con tus intereses. La disciplina es un acto de amor. Entonces, vos no estás preparado para disciplinar hasta que no estás viéndolo como un acto de amor. Estás viendo a tu hijo con compasión, estás viendo el pecado de tu hijo, no estás viendo que él pecó contra vos solamente, estás viendo que pecó contra Dios, y vas a usar la vara de la corrección para guiarle a Cristo. En ese momento vos estás listo. A veces hace falta esperar un ratito para que vos te calmes. Entonces vos le decís a tu hijo, anda a tu cuarto y espérame y ahora voy. Y él te espera ahí hasta que vos puedas procesar lo que vas a hacer y subas y puedas hacerlo de una forma amorosa. Y el amor ellos lo perciben. Ellos saben si le estás disciplinando en ira o si lo estás disciplinando con amor, con firmeza, pero como una expresión de amor. Entonces, este sería otro principio. Hay varios versículos ahí, Proverbios 13, 24, 1 Corintios 16, 14, Apocalipsis 3, 19. Ahí Jesús habla acerca de la forma en la que Él disciplina. En Hebreos también habla de la disciplina que Dios nos da. Dios es el modelo de disciplina máximo, ¿sí?, para nuestras vidas, así que a Él podemos imitar de cómo Él disciplina también a sus hijos. Bueno, esos fueron los principios.